La cuestión del libre albedrío según Santo Tomás de Aquino. Para resolver esta cuestión del libre albedrío según Santo Tomás de Aquino, es necesario ayudarse de una primera consideración. Del mismo modo que en las otras cosas de la naturaleza, encontramos en el hombre un principio de sus actos. Este principio activo en el hombre es la inteligencia y la voluntad. El arquitecto, por ejemplo, que conciba el plano de una casa en lo universal, puede a su gusto darle la forma que quiera, cuadrada, redonda, etc. Todas estas figuras se ordenan bajo lo universal a título de determinaciones particulares. En segundo lugar, es necesario recordar que una potencia es susceptible de una doble determinación. Una le viene del sujeto, por ejemplo, la disposición del ojo hacia una visión más o menos clara. Otra proviene del objeto que, según su color, por ejemplo, me hará ver lo blanco o lo negro. La primera, como puede verse, concierne al ejercicio del acto, la segunda, a su especificación. Nosotros hemos visto que el acto está especificado por el objeto. En las cosas de la naturaleza, la especificación depende de la forma, que le es inmanente por esencia. El ejercicio es función del agente. Luego el agente está necesariamente movido por un fin. El primer principio del obrar, en cuanto a su ejercicio, reside en la finalidad. Si ahora nosotros reflexionamos sobre los objetos de la voluntad y del intelecto, veremos que el objeto del intelecto, a saber, el ser y lo verdadero, se inclina del lado de la forma. Si analizamos la determinación de las potencias, debemos reservar la especificación a la inteligencia. Es el bien, en tanto que conocido, el que mueve la voluntad. Si consideramos el ejercicio, vemos que la voluntad es su principio motor. Yo conozco porque veo, y al contrario porque veo, pongo en movimiento todas mis potencias. Para demostrar que el querer no es siempre necesidad, hay que considerarlo bajo el doble aspecto de la especificación y del ejercicio. En cuanto al ejercicio, la voluntad está, en primer lugar, movida por ella misma. Se mueve del mismo modo que mueve a las otras potencias. Este primer motor, que está por encima del intelecto y de la voluntad, es Dios mismo, quien mueve a la voluntad según su condición, sin hacerle violencia. Desde el punto de vista de la especificación, señalemos que el objeto que mueve a la voluntad solo puede ser el bien conveniente, en tanto que elegido por la inteligencia. Supongamos que este bien se presenta con los límites de la particularización, y no como universalmente bueno. Entonces será incapaz de mover a la voluntad necesariamente. Por el contrario, si este bien se presenta como bien bajo todos los aspectos, entonces no puede dejar de determinar a la voluntad. Tal es el caso de la beatitud, que se define como el estado que integra la totalidad del bien. ¿Cómo se decide, pues, la voluntad concretamente? Se pueden analizar tres casos. A veces la decisión dependerá del peso de tal o cual condición del objeto, en tanto que valorada por la inteligencia. La decisión será en tal caso racional. Por ejemplo, si yo considero tal cosa útil para mi salud, o al menos lo es para mi actividad voluntaria. Otras veces una ocasión, venga del interior o del exterior, hará que me apoye sobre una circunstancia del objeto y que deje el resto en la sombra. Finalmente, la decisión puede tener su origen en una disposición interna. El hombre colérico y el hombre sabio deciden de muy diferente manera. El enfermo no ve la comida del mismo modo que el sano. Como dice el filósofo, a tal disposición, tal fin. Si esta disposición es natural, y por ello ajena a la voluntad es necesaria. Por ello todos los hombres quieren ser, vivir y conocer. Si esta disposición no procede de la naturaleza, por ejemplo, en el caso de las pasiones, en tal caso no habrá necesidad, ya que esta disposición puede ser modificada. El hombre colérico tratará de calmarse antes de juzgar. Sin embargo, es más fácil reducir una pasión que un hábito. Así pues, la voluntad, en el orden de la especificación, puede estar movida necesariamente por ciertos objetos, no por todos, pero en el orden del ejercicio no es necesario que lo esté. Para saber más sobre la filosofía cristiana, doctrina y espiritualidad católica, suscríbete y comparte los videos.